Nos encontramos en la Escuela Normal del Estado de Sonora. Bienvenidos a esta cápsula de planeación educativa, donde abordaremos el tema de la secuencia formativa, su definición y su fundamentación. Este tema forma parte de la unidad de aprendizaje 2, factores y elementos de la planeación educativa. El aprendizaje se va construyendo. Es fruto de lo que va sucediendo día a día en un determinado ambiente de aprendizaje, donde se producen interacciones entre los alumnos. Giné nos dice que la acción educativa intencional debe de ser planificada, se desarrolla y se lleva a cabo, y después se debe evaluar y revisar. Por secuencias formativas, nosotros entendemos aquellas acciones cuyo propósito radica en formar al individuo en algún campo específico. El papel de la metodología en la secuencia formativa es fundamental, ya que se diseñan ahí todas las estrategias y las actividades adecuadas para favorecer en los alumnos su aprendizaje. La secuencia formativa supone una manera ordenada de todo el proceso educativo que se va a desarrollar en el aula. Trabajar con secuencias formativas supone entender la educación como todo un proceso. Una vez que se desarrolla la secuencia formativa dentro de la planificación, se procede a la fase activa, que es donde se aplica lo que se ha planificado. En esta fase encontramos, a su vez, tres partes: la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase de cierre. En la fase inicial es la fase de introducción de los conocimientos previos, donde el docente visualiza qué es lo que poseen sus alumnos en relación al tema que se va a estudiar. En la fase de desarrollo, regulación del proceso, es donde se aplican las actividades primordiales que dan pie a un nuevo conocimiento, habilidad o actitud. En la fase de cierre o estructuración es donde se lleva a cabo el proceso de evaluación para ver el grado de asimilación de dicho aprendizaje. En esta fase, en la de evaluación, es importante hacer énfasis en lo que señala Invernon. Invernon nos dice que la evaluación debe de permitir hacer una retroalimentación. Esta retroalimentación debe de ser constante para poder mejorar así el proceso educativo en el que nos encontramos inmersos. Anderegg también plantea que la evaluación debe de ser integral, porque debe de abarcar todos los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se han desarrollado en el aula. A su vez debe de ser continua. ¿Por qué? Porque debe tener un registro permanente del progreso del aprendizaje del alumno. Y debe de ser formativa, porque esto va referido a todo el proceso en sí. Las secuencias formativas tienen una fundamentación. El que una secuencia formativa sea adecuada o no lo sea, va a depender de la posición de cada educador, de cada docente. Según el modelo en el que se fundamente la secuencia formativa, ya sea un modelo socioeducativo, un modelo psicológico o un modelo de análisis de la práctica y del contexto, tendrá una fundamentación esta planificación que se desarrollará. En primera instancia, por modelo socioeducativo, nosotros entendemos que la educación puede comprenderse como un proceso individual, donde el alumno va desarrollando una independencia, una autonomía y una autorregulación. Pero a su vez, aparte de que educar es adquirir la capacidad de ser autónomo, también es la capacidad de relacionarse en un grupo social determinado. El aprendizaje se construye socialmente, mediante el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo dentro de las aulas. Un modelo de psicología del aprendizaje en las secuencias formativas nos referimos a tomar en cuenta todos aquellos elementos que favorecen un aprendizaje. Construir un referente para el proceso de aprendizaje es tener en cuenta tres perspectivas que nos van a permitir ese proceso: el constructivismo, la teoría cognitivo-social y la teoría del aprendizaje psicosocial. Primeramente, al hablar de constructivismo, estamos haciendo énfasis en que es un aprendizaje producto de la construcción personal, siendo este lo más significativo posible.
Asimismo, Ausubel nos dice que el aprendizaje significativo es la posibilidad de establecer vínculos entre aquel contenido a aprender y el contenido que la persona ya posee, dándole un significado claro. Asimismo, Díaz Barrigas y Hernández nos dicen que el alumno no debe ser un mero receptor o reproductor de los saberes culturales que el docente le inculque, sino deben de hacer una construcción de una identidad personal en un marco del mismo contexto en el que se encuentra inmerso. Un modelo de psicología del aprendizaje, continuando con él, también engloba la teoría cognitiva social. En esta teoría, nosotros vemos el aprendizaje como el resultado de la relación de tres factores. ¿Cuáles son estos factores? Factores personales, propios del individuo, factores cognitivos, donde se pone en pie el conocimiento y todo lo que posee la persona, y factores ambientales, referidos específicamente al contexto donde el alumno está inmerso. El aprendizaje también, nos dice la teoría cognitiva social, se puede dar por medio de la observación y por medio de imitación de modelos. Siguiendo, el aprendizaje psicosocial recibe este nombre por la relevancia que tiene el contexto social en él. El contexto social influye en la asimilación de nuevos contenidos, de nuevas habilidades, de nuevas actitudes. ¿Por qué? Porque es una construcción personal, donde se ve influenciado por características personales del educando y su contexto. La evaluación formadora en el aprendizaje psicosocial pues pasa a ser un elemento clave, porque los educandos podemos comprobar si ellos tienen una mayor autonomía y una mayor autorregulación. Un modelo de análisis de la práctica y el contexto se fundamenta en que el proceso de enseñanza y aprendizaje requiere una reflexión sobre cómo habrá de llevarse a cabo, sobre cómo habremos de ponerlo en práctica y bajo qué contexto se va a desarrollar, ya que mencionábamos que el contexto es muy primordial en este sentido. Se pone un énfasis en las diferentes prácticas que se desarrollan en el aula y cuáles son efectivas en el docente y cuáles son obsoletas. ¿Para qué? Pues para desechar aquellas que no nos son útiles y poner en práctica aquellas que realmente dejan un aprendizaje en nuestros estudiantes. Con la fundamentación de las secuencias formativas, en las cuales abordamos los modelos socioeducativo, psicológicos y de análisis de la práctica y del contexto, nos deja claro que en dicha secuencia nosotros tenemos la libertad para incluir uno u otro modelo. Como se reiteraba al principio, va a depender de la noción de cada maestro. Cuando estamos hablando nosotros de secuencias formativas, hablamos también de una metodología. Hablamos de planificar una secuencia, en razón de cómo habremos de enseñar, bajo qué estrategias de trabajo lo haremos y qué acciones llevaremos a cabo. Asimismo, también cómo lo realizaremos y con qué vamos a evaluar. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima con otro tema de interés de nuestro curso Planeación Educativa.